Hola y bienvenida a este nuevo vídeo. Soy Majo Almagro, soy interiorista. Hoy vamos a hablar de interiorismo. Concretamente vamos a hablar sobre lectura de planos. Y es que me he encontrado con varios clientes a los que les cuesta visualizar o interpretar un plano, ¿no? Una visual 2D del espacio. Por eso quiero dar unas pautas básicas que puedan ayudarnos a esta lectura de planos, a esta interpretación. Como digo, son básicas, van a ser generales, ya que cada profesional ejecuta, diseña, representa los planos pues, un poco a su gusto y a su criterio. Por supuesto, hay unas características comunes, unas reglas básicas, que estas son las que quiero explicar aquí, para que pero sí que tengamos claro qué es lo que se está representando y así poder facilitarte esa lectura de planos. Voy a intentar ser muy clara, hacerlo muy accesible, que sea una información fácil de entender, pero no obstante, si tienes cualquier duda o tienes algún caso concreto que no sepas interpretar, pues ya sabes que puedes escribirme sin problema en comentarios e intentaré ayudarte en la medida en la que pueda. Así que vamos allá, vamos al papel, que es donde mejor podemos hablar de esto. Para entender los elementos que conforman un plano, me parece muy útil entender antes cómo se representan. Y para poder explicarlo de manera más visual, voy a dibujar una casita, dibujando con línea continua todas aquellas partes que se verían si estuviéramos viéndola a pie de calle, y en línea de puntitos lo que no veríamos de la casa, es decir, lo que quedaría por detrás. Este criterio a la hora de dibujar líneas lo explicaré más adelante. Nuestra casa tiene a priori una puerta y una ventana. Lo primero que deberíamos saber es que un plano en planta es la representación del espacio visto desde arriba, para entendernos, como si mirásemos desde el cielo hacia abajo. Pero puedes pensar, entonces solo vería el techo. Correcto. Por eso lo que se hace para representar el espacio es darle un corte horizontal imaginario a la vivienda o local, en este caso a la casita, a una altura aproximada de 1,5 metros. Y lo que veríamos sería todo lo que queda por debajo de este corte y la proyección de algunas cosas que queden por encima, pero esto lo veremos después. Así que, una vez hecho este corte imaginario a nuestra casita, veríamos los muros tal que así, dejando el hueco de la puerta y de la ventana, ya que, contando que estas tienen dimensiones estándar, a 1,5 metros no cortaríamos muros sino estos elementos. Se representa con el grosor o espesor que tenga realmente el muro. Por ejemplo, 30 centímetros. Y la línea para representarlo es continua y gruesa, la más gruesa de las que vamos a ver hoy. Muchas veces encontramos el relleno del muro sombreado, coloreado con un color o con un patrón, como estas líneas que estoy dibujando. En este caso, yo voy a dejar las líneas y a colorear también de gris, para poder diferenciarlo más fácilmente. Vamos a simular que nuestra casita tiene una pared interior, un tabique. Como es interior, tendrá menos espesor. Pongamos de 50 centímetros. La línea para representarlo será también continua y gruesa, aunque menos gruesa que la de los muros. También podemos colorear o sombrear el relleno. Ahora vamos a ver cómo es la representación de una puerta. Recuerda que estamos viendo lo resultante de un corte imaginario horizontal a 1,5 metros, por lo que de la puerta veríamos el marco cortado y la hoja de la puerta en sí, que se representa abierta para indicar el sistema de apertura y, en el caso de ser abatible, el sentido de apertura. El recorrido que hace la puerta de la hoja cuando abate se representa con línea de puntitos o discontinua, ya que no es un elemento físico. Para ver más representaciones de puertas, imaginemos que la pared interior tiene una puerta corredera por fuera de tabique. Esto es que la hoja de la puerta no entra en el tabique, sino que corre por delante del tabique. Y podemos apoyar la representación con una flecha o dibujando una hoja discontinua para que quede más clara la lectura. En caso de que la puerta corra por el interior del tabique, la representación sería similar a esto, donde simbolizamos el marco, el hueco en el tabique donde se ocultará la hoja de la puerta y la hoja embutida en el tabique. Nos toca representar la ventana y la manera más sencilla para ello es dibujar el marco y 3 líneas, la interior más gruesa simulando el vidrio. Pero podríamos ser un poco más precisos y representar de manera diferente una ventana fija, abatible o corredera. Vamos a verlo. Esta primera tendría el marco igualmente y luego el propio marco de la hoja que sujeta el vidrio.
Esta representación nos valdría para una ventana fija y para una ventana abatible de una sola hoja, a la que podríamos añadirle el recorrido de la hoja batida como en las puertas, en línea de puntitos. Para las ventanas correderas haríamos este esquema, en el que vemos el marco exterior y las dos hojas que corren, una sobre la otra, cada una con su marco. Y siempre la línea interior más gruesa representando el vidrio. Aquí hago un alzado de la ventana en el que indico por dónde se haría el corte imaginario para que ayude a entender la representación en planta. Por último, representaríamos en línea fina y continua el alféizar de la ventana, ya que no lo cortaríamos, pero sí lo veríamos, y también en la ventana corredera las partes del marco que igualmente quedarían por debajo donde correría la hoja. Para conocer más elementos que pueden estar incluidos en un plano, vamos a imaginar que nuestra casita tiene una escalera. Esto que represento son, para que nos entendamos, los escalones, aunque para ser más correctos diríamos que es la huella de la escalera, que es como se denomina a la parte que pisamos de una escalera. Piensa que la escalera también quedaría cortada por la ya famosa línea imaginaria a 1,5 metros de altura, así que el peldaño que quedase cortado lo representaríamos con una línea gruesa y continua, que una los vértices opuestos de la huella. Todo lo que quede por debajo, recuerdo que esto es aquellas partes de la escalera que viésemos una vez hecho el corte y mirando hacia abajo, se representa como el alféizar, en línea fina y continua. Y todo lo que quedase por encima, que no veríamos, lo representamos en línea discontinua. Por último, para indicar el sentido de subida de la escalera, es decir, de los peldaños más bajos a los más altos, dibujamos esta línea que debe ser muy fina y continua, que empiece con un círculo y termine con una flecha. Y mientras dibujo correctamente la escalera, ya que en la primera que he hecho no se aprecian bien las líneas, me paro aquí para recopilar y resumir el criterio común a la hora de representar elementos en planta. Línea continua para todo lo cortado y lo que vemos aunque no esté cortado. Y línea discontinua para todo aquello que no se ve, bien porque queda por encima del corte, bien porque queda oculto por otro elemento que queda por encima de este, o bien porque no es un elemento como tal, como el recorrido de las puertas o ventanas. En este último caso, podríamos diferenciarlo del primero haciendo la línea de puntitos en vez de discontinua. También hemos visto que la línea continua que representa aquello que no está cortado es más fina que lo que queda cortado, que según el elemento será más o menos gruesa. A grosso modo en este orden: muros, tabiques, puertas y ventanas, mobiliario, proyección y otros. Y seguimos. El último elemento que vamos a ver sería el mobiliario. En este caso estoy simbolizando una cocina distribuida de manera lineal, en la que vemos de izquierda a derecha el frigorífico, el fregadero, la zona de cocción o fuegos, que inicialmente he simbolizado con el horno abajo, y después he dibujado una torre donde iría el horno y el microondas. Por ver las dos opciones, haciendo la anotación con las iniciales, al igual que donde iría el lavavajillas, situado en este caso bajo la encimera. Y para que se entienda mejor, hago un alzado, como si viésemos la pared donde va esta cocina totalmente de frente. Así me sirve para explicarte que los armarios superiores se representan en línea fina discontinua, ya que normalmente quedan por encima de la línea imaginaria de corte. Los muebles tienen una peculiaridad en cuanto al criterio general, y es que a la hora de representarlos no se diferencian los que quedan cortados por la línea de los que quedan por debajo de la línea de corte. Por ejemplo, para representar un frigorífico alto de 2 metros se utilizará el mismo tipo de línea que para una cama o un sofá. También podemos encontrar reflejado en línea muy fina y continua detalles en los muebles como las sábanas de la cama o algún elemento decorativo. Ahora te voy a enseñar un plano que hice para la reforma de una vivienda para que compruebes en la práctica cómo se vería. Como te he dicho, cada profesional representamos de manera particular. Encontrarás planos muy diferentes a este, pero a mí personalmente me gusta hacerlos sencillos y muy claros para facilitarle al cliente la lectura. Primero te enseño esta ampliación para que aprecies mejor los grosores de línea. Fíjate cómo está representada la puerta, tal y como hemos visto anteriormente, las ventanas o la escalera, que en este caso es de caracol.
Aquí te señalo ciertas líneas discontinuas. Primero, la que va encima del bidet, indicando que hay un mueble superior. Luego, la que está junto a la puerta de entrada, ya que ahí comienza un falso techo y en este proyecto con techos a 2 alturas es una información relevante. Y por último, la que está en el tabique junto a la bañera, simbolizando una hornacina, que quedaría por debajo del corte imaginario a 1,5 metros. Luego veríamos las líneas de mobiliario y una más fina con los detalles que he comentado antes. Especialmente te señalo el detalle de los armarios, ya que este detalle simulando perchas es muy clarificador a la hora de entender qué es un armario. En este caso, como es empotrado, está representado dentro de un tabique interior y las puertas, que son correderas, quise representarlas con más detalle también. Pero podemos tener armarios de carpintería en su totalidad, como este que está junto a la ventana, en el que no se ha detallado la puerta, ya que hay otro plano más específico donde desarrollo con más detalle cómo se debe ejecutar. El baño no lo he explicado antes, así que lo vemos ahora. El criterio de líneas es el mismo que el de mobiliario, línea continua y fina, con otra línea aún más fina para los detalles. Esta es la representación del váter, ya que visto desde arriba se vería algo similar a eso. Enfrente tenemos un bidet, el lavabo y en este caso bañera. Ahora vamos a ver el plano completo para entender los espacios. Fíjate en la cocina y en los elementos que hemos explicado antes. También la diferencia en la representación de la escalera en la planta baja y en la planta alta, ya que en la planta baja la mayor parte de la escalera quedaría oculta, mientras que en la planta alta veríamos todos los peldaños superiores. Ahora te marco estos detalles que sirven para facilitar la lectura del plano, como un sombreado verde para las zonas ajardinadas de la terraza o plantas en línea de color verde. Estos recursos también embellecen el plano, al menos a mi criterio. También te señalo las líneas que marcan los cambios de pavimento. De hecho, podríamos incluso dibujar en línea muy fina el desarrollo del pavimento o una simulación de este. Por ejemplo, cuadrados para simular un suelo cerámico en el baño. Hay otras líneas muy importantes en los planos de planta, que dan mucha información, pero que no representan ningún elemento. Las líneas de cota. Pero hoy no me alargo más, así que de esto te hablaré próximamente. Bueno, y si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias por ver el vídeo, por confiar en mí y espero de verdad haberte podido ayudar. Lo dicho, cualquier cosa puedes escribirme en comentarios y si te ha gustado te agradecería un like. Un beso y hasta la próxima.